Imagina que tu dinero es como el agua de una botella. Cada gasto es un pequeño agujero: el alquiler, la comida, la gasolina, los caprichos. Si no sabes cuántos agujeros tienes ni qué tan grandes son, la botella se vacía mucho antes de lo que piensas. Eso es exactamente lo que pasa con tu sueldo cuando no llevas un presupuesto. El dinero se escapa sin control. La buena noticia es que tapar esos agujeros es más fácil de lo que crees, y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. En los años 50, muchas familias guardaban el sueldo en sobres. Uno era para la comida, otro para la luz, otro para la ropa, y si se vaciaba, se acababa el gasto. Era una forma sencilla, casi rudimentaria, de tener un presupuesto. Hoy podemos hacerlo con apps, hojas de cálculo e incluso con nuestra banca online. Pero la idea sigue siendo la misma: decidir de antemano a dónde va tu dinero. En el fondo, da igual si usas sobres de papel o una libreta o una aplicación móvil. La esencia es la misma. Y es que el presupuesto es la base de unas finanzas personales sanas. No es una hoja llena de números para agobiarte ni una cárcel que te prohíbe gastar, sino todo lo contrario. Es la herramienta que te da libertad. Un buen presupuesto no te limita, te da claridad y control. Y lo mejor es que no hace falta complicarse. Con unas cuantas reglas simples puedes diseñar un plan que se adapte a tu vida y que te acompañe cada mes. Aquí conviene aclarar algo importante. Un presupuesto no es un contrato rígido, es una guía flexible. No se trata de cumplirlo al céntimo, sino de tener un mapa que te oriente. Habrá meses en los que gastes más en transporte y menos en ocio, o en los que te aparezca un gasto imprevisto. No pasa nada. El presupuesto no está para castigarte, sino para darte una visión clara y ayudarte a corregir el rumbo cuando lo necesites. Piensa en algo tan cotidiano como hacer la compra en el supermercado. Una persona entra sin lista ni presupuesto. Va cogiendo lo que le apetece, añade ofertas que no necesita y al llegar a la caja paga bastante más de lo que pensaba. La otra persona entra con una lista clara y un presupuesto definido. Compra lo que realmente necesita, evita las tentaciones y al salir sabe exactamente cuánto ha gastado y por qué. El primero siente que el dinero se le escurre de las manos sin explicación. El segundo disfruta de la tranquilidad de haber controlado su gasto. En la vida diaria pasa lo mismo. Improvisar con tu sueldo es como comprar sin lista, mientras que llevar un presupuesto es entrar con un plan y salir con la seguridad de que tu dinero está bajo control. En los vídeos anteriores hemos visto la importancia de registrar ingresos y gastos. Ahora toca el siguiente nivel: transformar esas anotaciones en un presupuesto real para que puedas revisar y seguir mes a mes. Porque la clave no es solo apuntar, sino analizar lo que has escrito y darle un destino concreto a tu dinero. Vamos directos al ordenador y te lo muestro. La forma más clara de hacerlo es con una hoja de cálculo o una plantilla sencilla. Imagina que tienes delante todos tus gastos del mes: alquiler, comida, transporte, ocio, café, suscripciones, ropa, etc. El primer paso es agruparlos en categorías. No necesitas 100 apartados, con 4 o 5 es suficiente. Gastos básicos, ocio, ahorro y gastos hormiga. Voy a asignar un color a cada gasto y así lo añadimos a la columna correspondiente. En esta clasificación pueden surgir dudas con algunos ítems, por ejemplo, estos 30 euros en un pantalón, ¿dónde los ponemos? Pregúntate, ¿lo necesitabas de verdad o era un capricho? Si te hacía falta, es un gasto básico. Si fue un capricho, es ocio. Solo con esto, tu lista desordenada empieza a convertirse en un punto de control. El siguiente paso es hacer cálculos. Vamos a sumar todo lo que gastamos en el mes y a ver si encaja con nuestro sueldo. Luego sumamos cada categoría y establecemos los porcentajes. Si el total de gastos fue el 100%, el porcentaje de esta categoría será el total por 100 entre el total gastado. Y así con el resto de categorías. A partir de estos resultados nos preguntamos, ¿qué porcentaje de mi dinero se fue en necesidades básicas? ¿Cuánto en ocio? ¿Cuánto en cosas que ni recordaba? Al mirarlo, probablemente descubras desequilibrios, que tu ocio ocupa demasiado o que tus gastos hormiga representan más de lo que creías. Este análisis es lo que te prepara para aplicar un método como el 50-30-20. En este punto vamos a establecer nuestra meta para el próximo mes. Si estamos lejos del 50-30-20, vamos a ir aproximándonos poco a poco.
Nuestros gastos básicos son el 60%, el ocio representa un 35%, los gastos hormiga un 5% y el ahorro un 0%. Como vemos, hay que hacer ajustes. Para el mes siguiente podemos plantearnos los siguientes objetivos: reducir a 0 los gastos hormiga, bajar el ocio a un 30% y ahorrar un 10%. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y sigue aprendiendo conmigo. Esto solo acaba de empezar. Como en este ejemplo, puede ocurrir que tus gastos fijos superen el 50% de tus ingresos, sobre todo si el alquiler o la hipoteca pesan demasiado. En este caso, no te frustres, empieza con la proporción que puedas y busca poco a poco cómo ajustar. Y si tienes deudas importantes, lo ideal es que el bloque de ahorro se destine en gran parte a reducirlas lo antes posible. Con este objetivo ya planteado, vamos a hacer el presupuesto del mes siguiente. Colocamos las columnas de gastos básicos, ocio y ahorro. También nuestro sueldo o dinero que ingresamos cada mes, un espacio para el total gastado, así podemos ver la diferencia. Luego calculamos para cada apartado el porcentaje correspondiente. Y vamos a configurar aquí el cálculo. De esta manera vamos viendo lo que hemos gastado y lo que nos queda por categoría. Lo práctico es que lo anotes siempre igual, mes tras mes. Así, al final de mes podrás comparar lo que planeaste con lo que realmente pasó. No se trata de que sea perfecto, sino de que cada mes ajustes un poco más y tu presupuesto esté más cerca del objetivo cada mes. En resumen, tus anotaciones son la materia prima, pero el presupuesto es la herramienta que las convierte en decisiones. Es el puente entre observar y actuar. Y con una plantilla tan simple como esta, ya puedes pasar de registrar a controlar de verdad. De igual manera, hay que considerar que cada persona vive una situación distinta y un presupuesto nunca es exactamente igual. Si tus ingresos son variables, como ocurre con muchos autónomos, quizás tengas que ajustar tus porcentajes cada mes. Si compartes gastos en pareja, una opción es tener un presupuesto común para las necesidades y otro individual para los deseos y el ahorro. No te preocupes si estas situaciones encajan contigo, porque las vamos a ver en detalle en vídeos posteriores. De momento, lo importante es que entiendas que el presupuesto es flexible y que siempre puedes adaptarlo a tu realidad. Aunque un presupuesto es sencillo, hay ciertos errores que se repiten mucho y conviene evitar desde el principio. El primero es ser demasiado optimista con los gastos. Muchas personas apuntan cantidades muy bajas para la comida o el ocio porque quieren que todo encaje idealmente, pero al final del mes la realidad no coincide. Es mejor ser realista y ajustar con el tiempo. Otro fallo muy común es olvidar los gastos hormiga. Esos pequeños pagos diarios como cafés o suscripciones pueden parecer insignificantes, pero cuando revisas ves que han sido muchos y que descuadran tu presupuesto. También suele pasar que no se incluyen los pagos anuales o trimestrales, como seguros o matrículas. Llegan de golpe y rompen el equilibrio. Una posible solución puede ser prorratearlos, dividirlos entre 12 y reservar esa cantidad cada mes. Y por último, muchos abandonan el presupuesto porque no sale perfecto desde el primer mes. Un presupuesto no es un examen que se aprueba o se suspende, es una guía que se mejora poco a poco. Lo importante es revisarlo y ajustarlo cada mes hasta que se adapte a tu vida real. Para que tu presupuesto no se quede en una buena intención, lo mejor es apoyarte en pequeñas herramientas que lo hagan más fácil de llevar. Una opción es usar aplicaciones móviles diseñadas para registrar ingresos y gastos, que muchas se conectan directamente con tu banco y clasifican los movimientos por categorías, lo que te ahorra tiempo y te da una visión clara de en qué se va el dinero. Si prefieres algo más manual, una hoja de cálculo puede ser tu mejor aliada. Basta con unas pocas columnas para tenerlo todo bajo control. Además, puedes reutilizar la plantilla cada mes y comparar cómo has evolucionado. Lo importante no es la herramienta que uses, sino que el sistema sea tan simple que puedas mantenerlo en el tiempo. Un presupuesto no es una lista aburrida de números ni una restricción que te quita libertad. Es justo todo lo contrario. Es la herramienta que te da claridad, control y tranquilidad. Con un presupuesto dejas de preguntarte ¿dónde se ha ido mi dinero? Y empiezas a decidir conscientemente a dónde quieres que vaya. No importa qué herramienta utilices, lo que cambia tu vida es tener un plan y repetirlo mes tras mes. Recuerda que no se trata de hacerlo perfecto desde el inicio, sino de ir mejorando poco a poco.
Cada mes que revises y ajustes tu presupuesto, estarás más cerca de tener unas finanzas ordenadas y de usar tu dinero como lo que realmente es, una herramienta para construir la vida que quieres. Si este vídeo te ha ayudado a entender cómo funciona un presupuesto y cómo puede darte claridad cada mes, compártelo con alguien que también necesite poner en orden sus finanzas. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has intentado hacer un presupuesto? ¿Qué parte se te complica más? ¿Controlar los pequeños gastos o mantener la constancia? Seguro que compartir tu experiencia puede ayudar a otras personas que están en el mismo camino. Nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a dar un paso más y veremos cómo adaptar tu presupuesto a situaciones muy concretas. Qué hacer si eres autónomo, con ingresos variables y cómo organizar las cuentas cuando compartes gastos en pareja. Te espero allí.